Esa es la manera de ver la elección de Dios, que Él hace en eternidad pasada para que en ningún momento presente tenga nada que ver con obra nuestra. Siempre es la obra redentiva de Él por nosotros. Y toda la ira que nosotros merecíamos y que nosotros debíamos cargar por toda la eternidad, Dios la pone sobre su Hijo, y Él es quien es herido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Es el sustituto, es el mediador, el que Dios puso en lugar nuestro. Por nuestras enfermedades fue molido, abatido por nosotros, debajo de la ira santa de Dios, para liberarnos de nuestro pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, que es su pueblo, que ha sido salvo por medio de escuchar lo que Él hizo a favor de los pecadores. Bienvenidos a este programa, otro episodio de Centrado en el Evangelio, donde un grupo de pastores y maestros de nuestra Iglesia Bautista de Tamiami nos damos cita para que la conversación acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Continuamos con este proyecto que hemos estado desarrollando de traer aquellas presentaciones que hiciéramos el día que celebrábamos otro aniversario de la Reforma Protestante. Y en este episodio el pastor Oscar nos va a traer el pasaje que él presentó. Vamos entonces a escuchar su presentación, y el enfoque es poder en ese pasaje sacar a relucir aquellos elementos presentes del Evangelio para nuestras vidas. Así que vamos a escuchar Pastor Oscar y después entramos en nuestra interacción. Bueno. Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. La presentación mía tiene que ver con algo que estaba considerando en ese tiempo. Estábamos preparando personas para bautizos, entonces estábamos terminando el catecismo y me estaba dando cuenta que habían personas que no entendían la profundidad de la gracia, hasta dónde alcanza todo lo que tiene que ver con uno. Entonces, una de las cosas que yo les decía a las personas era que un cristiano puede pasar de los brazos de una prostituta, morir ahí y despertar en los brazos de Cristo. Y eso es algo que era chocante para ellos. También les decía que una persona puede tomarse de su vida y encontrarse despertar en los brazos de Cristo, que eran cosas que ellos pensaban que no, pero eso no puede ser perdonable porque es una falta de entendimiento de todo lo que cubre la gracia de Dios, ¿no? Es algo completo. Ningún pecado no es perdonado. Todos son perdonados menos el que tú no te arrepientes. El no creer que son perdonados los pecados es la gravedad de esto. Entonces, yo fui mirando atrás al Antiguo Testamento, fuimos al profeta Isaías, estamos mirando el pasaje principal y después vamos a ver unos cuantos pasajes que lo respaldan y después vamos a regresar otra vez al profeta Isaías. Pero vamos a ir al profeta Isaías capítulo 53 del versículo 5 al 6. Nosotros tenemos detalles más gráficos y más que muestran más dolor y sufrimiento en el Antiguo Testamento de la crucifixión de Cristo que en los 5 evangelios, que en los 4 evangelios, perdón. Hay mucha más información ahí que en el Nuevo Testamento. Entonces miren esta pequeña versión como lo describe Isaías y lo que logra esto, ¿no? Isaías 53, versículos de 5 al 6. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos hemos apartado cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, ¿no? Estas las palabras
importante. Aquí es pero Él, pero es lo mismo que pero Dios, ¿no? Hombre como nosotros, para poder ser herido, para que experimentar la vida completa, desde el vientre, desde la concepción hasta la tumba, toda completamente. Miren cómo lo muestra aquí Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Regresemos entonces a Isaías 53. Isaías está escribiendo 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Los judíos antes, los santos antes, estaban mirando hacia adelante, hacia el futuro, igual que nosotros ahora miramos hacia atrás. Lo tenemos todo completo, lo entendemos todo mucho mejor ahora, pero ellos la información que la salvación venía, que el perdón de sus pecados venía, la tenían igual que nosotros. Ahora nosotros tenemos y lo entendemos todo completamente porque miramos atrás a todo este acontecimiento histórico en todo su detalle, ¿no? Pero miremos atrás, vamos a mirar estas frasecitas o estas palabras que detallan esta porción de Isaías 53, de 5 al 6. Primera palabra que miremos es transgresiones. Transgresiones quiere decir traspasar, cruzar fronteras prohibidas a sabiendas, con persuasión, con presunción, también visto como en tiempo pasado, confesamos lo que hemos hecho. Así que es algo que tú has hecho en el pasado que miras y te arrepientes de él, ¿no? Entonces pues vemos a iniquidades. Es un pecado más profundamente arraigado. El pecado es no dar en el blanco, pero la iniquidad es nuestro estado natural caído, un estado anarquía, injusticia, un estado de anarquía, de injusticia y maldad en un contexto temporal es una propensión presente y futura. Es ahí en donde nosotros vivimos constantemente y vamos a seguir. Este es el proceso de la santificación. De momento que somos salvos, entramos en el momento de la santificación y no dejamos de este progreso, de esta batalla en nosotros hasta la glorificación. Es tanto el grado pecaminoso de nosotros que hasta redimidos batallamos con este pecado. Tenemos que enfrentarlo. Pero gracias a Dios que cuando fallamos, Él ya logró esta vida perfecta por nosotros y ahí nos descansamos. Mira, entonces la palabra castigo es un castigo judicial apropiado. El alma que pecará morirá. La paga del pecado es muerte. Y seguimos, la próxima frase es, que es el título de este mensaje mío, paz curativa, ¿no? Debido a que Él vivió la vida perfecta, sin pecado, y murió la muerte que merecemos, estamos en paz con Dios ahora mismo, en este mismo momento y para siempre. Ahí es donde vamos y descansamos y acurrimos a Él, ¿no? Como decía Lutero y decía Calvino, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento, porque reconocemos lo que ha sido hecho por nosotros y nos da angustia, nos da dolor cada vez que pecamos. Esa es la prueba del salvo, que sufrimos cuando pecamos. El que no es salvo no le importa 3 pepinos, ¿no? Siguen para adelante. Entonces, la próxima frase, todos nos descarriamos. Y se está refiriendo aquí a las ovejas, no a los chivitos, a las ovejas, a los mismos de él. Ovejas, sus elegidos, nosotros, un grupo selectivo, todos descarriados. La próxima frase, sobre él nuestra iniquidad, el pago de nuestro pecado, la santa ira sin paliativos, no mitigada de Dios, fue derramada sobre él por nosotros. Él rechaza, es algo gráfico que vemos ahí, Él rechaza esa copa de
sedativo que se le ofrece en la cruz, ¿no? Como para calmar, para disminuir ese dolor de esa paga, pero Él la rechaza, porque Él paga completamente la deuda de nuestro pecado. La última frase, todos nosotros, no todo el mundo, no universalismo en soteriología, sino nosotros, sus elegidos, sino un conjunto definido de nosotros. Y solo lo podemos mirar a esto para que no se nos hinche la cabeza y nos pensemos mejores que nadie. Solo podemos ver esto adecuadamente a través de una óptica de la cruz. Esa es la manera de ver la elección de Dios, que Él hace en eternidad pasada para que en ningún momento presente tenga nada que ver con obras nuestras. Siempre es la obra redentiva de Él por nosotros. Nada que ver con nosotros, solamente lo que es dado a nosotros. Y lo vemos siempre a través de la óptica de esa cruz de Dios por nosotros. Eso es lo que les tengo, hermano. Podemos empezar a agregarle detalles, alguna pregunta. ¿Cómo que no, pastor? Vamos entonces a comenzar. Excelente pasaje, ¿verdad? Este pasaje es un pasaje selectivo, excelente en el Antiguo Testamento, con referencia a prefigurar y a mirar la obra de nuestro mediador. Así que les dejo que ustedes comiencen, si quieren resaltar algo al respecto primero. Sí, muchas cosas me vienen a la mente, así que adelante. Sí, yo quería empezar ahí con el primer versículo que leyó el pastor Oscar, el versículo 5, porque a veces a nosotros en nuestro apurillo leemos la palabra y muchas veces yo digo que no logramos aquilatar lo que está diciendo Dios a través del escritor, ¿no? Humano. Y aquí dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En el versículo 10, nosotros vemos que es Dios quien le hace esto a su propio hijo. Nosotros vemos que es Dios quien lo ha herido por nuestras rebeliones, no por las de él, porque él no tenía ninguna. Cristo es santo, sin mancha, sin pecado. Y que dice que fue molido por nuestros pecados, molido. No fue que pasado por arribita, no, molido. Así como cuando nosotros recordamos en la cena del Señor el cuerpo de Cristo molido, partido por nosotros, nosotros podemos ver cómo la ira de Dios cae completamente sobre su Hijo. Y toda la ira que nosotros merecíamos y que nosotros debíamos cargar por toda la eternidad, Dios la pone sobre su Hijo, y Él es quien es herido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Es el sustituto, es el mediador, el que Dios puso en lugar nuestro. Es decir, que es Cristo... Ajá. Sí, no, adelante, termina la idea porque quiero resaltar algo importante. Que es este Cristo quien es nuestro mediador, quien está mediando ahora entre Dios y nosotros, y Él es también esta ofrenda perfecta que viene delante de Dios. Él es esta ofrenda perfecta que, como diría el escritor de Hebreos, hecha una sola vez y para siempre. Él es el que está interviniendo por nosotros. Este segundo Adán, este último Adán, que es Cristo, y Él muriendo en nuestro lugar, siendo el sustituto, siendo hombre y siendo también Dios, pero en este momento como hombre, sufriendo, cayendo bajo la ira de Dios. Sí, es muy importante lo que destaca Ruslan, porque este pasaje ciertamente se ha malinterpretado mucho con esto de llevó nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestros dolores. Y es interesante, se fijaron la manera en que Ruslan interpretó el pasaje, las referencias en términos de enfermedades, de dolores, de aflicciones, de abatimiento y de ser molido, es delante de Dios. Y ni siquiera en un sentido, vamos a decir, de la interpretación básica de este pasaje, a enfermedades físicas, a sufrimientos del cuerpo. Ciertamente en Cristo hay un gran sufrimiento corporal, pero es porque Dios lo está sujetando al castigo de su ira, al castigo de su ira, la enfermedad, los dolores, el abatimiento, el azotamiento
que Él llevó es la enfermedad, el azotamiento de nuestros pecados, de nuestras maldades, como el pastor Oscar presentara, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Esto procede de una enfermedad y esto merece abatimiento, moledura, heridas, enfermedades, que es la enfermedad, el abatimiento de la santa, la justa ira de Dios, merecida para toda la eternidad. El Hijo de Dios llevó nuestras enfermedades, fue molido, abatido por nosotros debajo de la ira santa de Dios para liberarnos de nuestro pecado y de nuestra condenación delante de la santa, justa ira de Dios. ¿Qué creen ustedes de esta faceta? ¿Verdad? Porque yo creo que esto puede marcar una pauta para tantos, ¿verdad? Que van a interpretar aquí de una manera incorrecta enfermedades del cuerpo. Por lo tanto, tenemos el derecho ahora, porque Él las llevó a tener enfermedad, a no padecer enfermedad y a siempre ser sano. Y yo creo que esto es ha sido una gran tergiversación de la interpretación de este pasaje. ¿Qué creen? Yo creo que es bueno que Rulán haya detallado eso. Y en inglés la traducción de ese pasaje es un poquito diferente. Ahí dice, yet it pleased the Lord to bruise him. ¿No? No solamente que Dios Padre lo puso, sino que le agradó ponerle ese castigo. Herirlo, que le agradó herirlo por nosotros porque Él nos ama. Claro. Y Él es justo y eso alguien tiene que pagar eso. Right. Él está siendo herido con el castigo de nuestra enfermedad. Y la enfermedad no es el cáncer, no es la diabetes, no es etcétera, etcétera. Estas enfermedades físicas vienen como resultado de la enfermedad judicial, de la enfermedad del pecado delante de Dios. Dios, que puede hacer todo, en su plan soberano y en su providencia, puede sanar a cualquier hijo de Dios conforme a Él le plazca. Amén. Y ciertamente un día ya no habrá más enfermedad, como escuchamos en Apocalipsis, ya no habrá más enfermedad. Pero lo que tenemos ahora que Él compró, que se aplica de una manera definitiva y eficaz, es que ya no hay más culpa. Hemos sido librados ciertamente ¿de qué? De la enfermedad, de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, de nuestras transgresiones, porque Él las llevó. Por lo tanto, ya no estamos bajo la condenación de la enfermedad, de nuestro pecado y de nuestra muerte. Él nos ha librado. Eso nos asegura que un día no vamos a estar más enfermos, pero no nos asegura que ahora en este mundo vamos a dejar de sufrir enfermedades. No, lo que las sufrimos sabiendo que Él libró de la enfermedad esencial, radical de nuestra perversión, de nuestra corrupción, y un día entraremos en esa gloria porque Él así lo ha efectuado. Quería poder acotar eso y tomar esta oportunidad que nos habla de la verdadera enfermedad. ¿Cuál es? Es la enfermedad del pecado, y nos habla que Él es herido como había sido prometido. Interesante que se cumpla aquí Génesis 3:15, al cual hemos hecho colación, ¿verdad? La serpiente lo heriría en el calcañar. Esto quería decir, lo mataría, ¿verdad? Lo mataría, pero bajo, como hemos añadido ahora, el orden, el decreto divino del Padre, en este plan de redención por nosotros, a nuestro favor. Interesantemente, ahí sigue Isaías agregando ahí, por supuesto, por el Espíritu de Dios, y agrega sobre la paz. Hace 2 domingos yo predicara sobre la paz de Cristo ahí en Colosenses capítulo 3, y una de las dos cosas que yo mencionaba ahí eran estas dos. Una es que esta paz era un estado de reconciliación que ahora nosotros tenemos con Dios. Y correcto. La otra era que este estado de reconciliación era como resultado de lo que Cristo había consumado ahí en la cruz. Entonces, cuando nosotros miramos a este pasaje de Isaías y nosotros vemos que Él fue herido por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, que fue molido en lugar nuestro, dice después Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aquella enemistad que acarrió a Adán y toda su descendencia por causa del pecado, por lo tanto ahora el hombre adámico no tiene paz para con un Dios airado
ahora en Cristo Jesús nosotros hemos recibido ese estado de reconciliación delante de Dios, por el cual ya nosotros hemos sido justificados con Dios, y ahora tenemos esa paz de Cristo, que es el resultado de él haber recibido sobre él toda la condenación y toda la ira del Padre consumida sobre él en aquella cruz y haberlo terminado. Esta es la paz objetiva de la justificación delante de Dios. Lo vemos en el versículo 11 cuando dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Así es. Y llevará las iniquidades de ellos, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, nuestra corrupción, nuestras rebeliones, para darnos la paz objetiva de que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra paz personal, subjetiva, circunstancial puede ser afectada por la enfermedad, por tragedia, por la falta de recursos, etcétera, por las circunstancias de esta vida. Pero en medio de cualquier carestía de paz subjetiva, en medio de cualquier ansiedad, dolor, tribulación, hay una paz que es inalterable, que es la paz que Cristo ha logrado a nuestro favor. Como decía el pastor Oscar, es una paz curativa, porque ciertamente la salvación se expresa en términos de curación, de sanidad. Y aquí es donde algunos, ¿verdad?, en el mundo evangélico han descarrilado, ¿verdad?, y se han apartado de una visión cristocéntrica del evangelio, porque viendo ciertamente este lenguaje de curación, de sanidad, y viendo los milagros de Jesús, etcétera, han dejado de ver que son señales en el mundo físico a una curación, a una sanidad más profunda, a una sanidad eterna de lo que representa el paraje de Dios, reconciliados, amados, justificados y perdonados, de donde va a venir en la manifestación gloriosa de su venida todo el resto de los beneficios de su reino a nuestras vidas. Pero ahora esta paz nos es suficiente y es el ancla de nuestra fe. Amén, pastor. Eso es bueno de decir. Él no experimentó un tratamiento paliativo, mitigación. Él no lo experimentó. Nosotros lo experimentamos. Cuando nuestros cuerpos están muriéndose con cáncer en los huesos, que lo que queremos es gritar y quizá dudar y todo, ahí Él nos sigue hablando. Tú eres mío, Amén. eres mío, yo no te dejo, yo estoy contigo ahora. Tú no puedes más, pero yo sí puedo por ti y yo logré esto por ti. Nosotros experimentamos la muerte mitigada por Él. Él no. Él la sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir eso. Siempre en el dolor más fuerte tenemos la esperanza. Mañana hay misericordia nueva, ¿no? Y podemos ver también ahí como en el próximo versículo, en el versículo 6, podemos ver cómo este Dios de gracia, cómo este Dios de promesa cumple con su promesa. Porque él había hecho aquella promesa ahí en Génesis 3:15 y el versículo 6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, nosotros nos olvidamos de Dios, pero Él no se olvida de su promesa. Él no se olvida de su promesa. Él es el Dios que promete y que también cumple. Él prometió y Él va a cumplir y cumplió independientemente de que nosotros nos hayamos descarriado. Claro. Y ciertamente el lenguaje aquí de oveja, aunque sabemos que tenemos, ¿verdad?, la doctrina de la elección, etcétera, y a eso le prestamos atención en su momento, etcétera. El lenguaje de oveja simplemente aquí está ilustrando que los hombres, los pecadores, en general, cada cabeza de hombre se ha descarriado de Dios como una oveja. Es decir, el mensaje aquí es que la oveja es un animal tonto, un animal errante, un animal que divaga, un animal que se separa del pastor. Y todos los hombres nos hemos separado como ovejas. Hay una anunciación de aquel que ora de una manera suficiente y universal por todos los pecadores, ¿verdad? Diciendo allí que él estaba llevando el pecado, derramando su vida hasta la muerte y orado por los transgresores. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, después las ovejas elegidas del Señor vendrán a este redil por ese llamado efectivo de la salvación, ¿verdad?, conforme al decreto de elección.
Pero no debemos dejar pasar por alto que la anunciación del evangelio le dice a todo pecador, tú como oveja te has descarriado y en Cristo Jesús hay suficiencia de sacrificio y de expiación a tu favor. Y ese es el mensaje glorioso del evangelio. Es el mensaje después de Pablo en Romanos capítulo 3 que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Allí en Adán, todo, ya desde ahí, desde la caída, ya todos estamos descarriados. Todos estamos descarriados. Y estamos descarriados en Adán. Y después nosotros mismos por elección seguimos descarriándonos. Amén. Es interesante cómo Isaías resume en este capítulo, empezando ya desde 52. Este es el título que tiene mi Biblia, ¿no? Sufrimientos del siervo de Jehová. Y en el capítulo 53, que es lo que veníamos hablando en el programa pasado, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y él empieza a describir en este capítulo 53 y habla de cosas como de expiación, de justificación, de reconciliación. Y esto en sí es el evangelio, concentrándose su mensaje en la persona y la obra de Cristo y lo que él iba a hacer a favor de nosotros como pecadores. Y Pablo allá en Romano también dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿No? Refiriéndose aquí a Isaías 53:1, ¿no? Y también lo que dijo Oscar en Romanos 5:8, pero también leyendo todo ese contexto, dice en Romanos 5:7-9, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores malos, ¿no? Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque esta ira fue depositada sobre este siervo justo. Por eso dice ahí en el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, que es su pueblo, que ha sido salvo por medio de escuchar y oír lo que él hizo a favor de los pecadores. Ciertamente, ese es el énfasis del pasaje, es lo que se está queriendo comunicar ahí. Vuelvo a este tema otra vez porque ha sido una gran espina en descarrilar a la iglesia de la verdadera bendición que tiene el pueblo de Dios, cuando dice que sus promesas en Cristo son sí, amén. Las personas interpretan las promesas en Cristo son sí y amén, que Él me tiene que sanar, o Él tiene que hacer esto porque mira, ya Él dice que sí, que lo hizo. Y ahí están malinterpretando. Muchos de nuestros hermanos se han muerto al COVID, se han muerto de una enfermedad, sea que falló la fe de ellos. Ha fallado de Dios, no. Cristo es el sí, el amén. Vuestros pecados han sido allí expiados. La enfermedad, nuestros dolores, Él llevó a nuestro favor debajo de la ira de Dios para que ya no sufriéramos más la condenación, la culpa, la agonía y el sufrimiento de su ira en un infierno eterno, en separación de Dios. Y esta es la buena noticia que predicamos. Vale la pena destacar que ciertamente cuando decimos por su llaga fuimos nosotros curados, este lenguaje de curación tiene una implicación muy abarcativa. El evangelio propio, como hemos dicho, se trata de la persona, la obra de Jesús, para de esta manera debajo de su ley quedar justificados, y así hemos sido reconciliados una vez y para siempre con Dios. Pero el lenguaje, y por eso es que el lenguaje de salvación se ha expresado en términos de curación o sanidad. Me acuerdo las traducciones antiguas de las Biblias. Yo sé que ustedes trabajan en Biblias, tanto las traducciones antiguas como los signos antiguos hablaban que hemos alcanzado sanidad, salvación, la salud. La salud de nuestra alma. Y es porque de una manera abarcativa podemos decir que en un tiempo pasado, cuando creímos y confiamos en Jesús, hemos sido justificados, hemos sido librados de la ira, de la culpabilidad delante de Dios. En un tiempo presente, es decir, en un tiempo pasado fuimos sanados en el término de la justificación. En un tiempo presente estamos siendo sanados como resultado, consecuencia y beneficio de la sanidad, de la justificación unidos a Cristo Jesús. Pero en un tiempo presente estamos continuamente, progresivamente, diariamente, hasta el fin, siendo sanados en términos de nuestra santificación, donde el poder del pecado
está haciendo a través de la lucha del Espíritu contra la carne. El Señor y su disciplina en nuestras vidas nos está ayudando, ¿verdad?, a perfeccionar la santidad en el amor a Cristo Jesús, en el amor a Dios y a crecer en nuestra santificación. Hay una sanidad ahí progresiva que está procediendo de la sanidad de la justificación final y definitiva. Y finalmente, en el futuro, tenemos una sanidad, salud, salvación final, total, donde seremos glorificados. Y ya, porque no tenemos la culpa del pecado como en el pasado, por Señor hasta esta obra de santificación que termina finalmente en quitar la presencia del pecado una vez y por todas de nuestros cuerpos y con cuerpo purificado, disfrutar de esta salud que Cristo compró en la cruz del Calvario hace 2000 años. Se involucra todos estos aspectos. Aunque hacemos distinción de la santificación, de la justificación, del evangelio propio y lo que creemos, ¿verdad?, que es su persona y su obra a nuestro favor, de la santificación como resultado y fruto y de la glorificación en un futuro. Todo esto es un paquete que el Señor ha comprado, ha obtenido a nuestro favor y del cual disfrutamos unidos a su persona. ¿Algo más, hermano, que quieran añadir? Quiero hacer otra notica ahí que Luisito resaltó en el 53.1. Que lo vemos, San Pablo lo dice, el evangelio es el poder de Dios. Pero mira cómo lo expresa aquí. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, ¿no?, la proclamación del evangelio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es una fraseología hebrea antigua para el poder de Dios, el antebrazo, la muñeca, creo que se dice en cubano, ¿no? Así que es lo mismo que dice San Pablo. El evangelio proclamado es el poder de Dios. Para salvación. Y qué interesante también que si seguimos leyendo ahí, nos quedan unos minuticos, en el versículo 2 dice que le veremos, mas sin atractivo. Y esto combina con el último programa donde la predicación fue sin palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad?, y retórica. La obra de Cristo en la cruz para la carne no es atractiva, es una obra de muerte, es una obra que está exponiendo nuestras enfermedades, nuestras maldades delante de Dios y nos humilla. Y ese mensaje refleja y comunica precisamente un mensaje que no es atractivo. Así como nuestro tampoco fue atractivo en su vida, ciertamente realizando milagros en su ministerio público, pero un simple hijo, ¿verdad?, de una familia hebrea, un carpintero, un muchacho que creció y vivió recapituló nuestra vida humana para de esta manera y en la cruz sin atractivo y desfigurado y despreciado delante del juicio de los hombres, satisfaciera la justicia de Dios a nuestro favor. Y ahora le amamos por todo lo que esto implica. ¿Algunas palabras finales? Si no, entonces vamos a concluir así. Nos damos cita en el próximo episodio de Centrado en el Evangelio, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Amén.